Dios les bendiga, mi nombre es Obed Arevalo y en esta noche vamos a estar realizando un banderín. Nuestro tema para el banderín es fogata virtual. Ustedes saben que los banderines son realizados, ¿verdad?, para representar en este caso a un destacamento, a una patrulla. En la antigüedad los banderines se utilizaban para representar a los ejércitos o a los reinos y estos iban al frente siempre de una batalla. Ellos lo portaban con mucho honor, con mucho orgullo, porque era algo que a ellos mismos los representaba en todos sus aspectos. Y en Explorer del Rey representa todo el espíritu de patrulla que tiene la misma patrulla. Dentro de eso puede tener el entusiasmo, la destreza, las habilidades que tiene cada miembro de la patrulla. Así que vamos a revisar en esta oportunidad los materiales que vamos a estar utilizando para hacer este banderín. Ahora voy a realizar el boceto del banderín que yo quiero. Yo tengo la idea de hacerlo más o menos como un escudo. Bueno, ahora vamos a hacer el patrón así como lo hicimos en el boceto para que este banderín nos quede bien. Recuerden que esto es la mitad, entonces tienen que ir calculando que les vaya a quedar. Recuerden que ustedes pueden usar las pinturas que tengan a la mano si quieren hacer el banderín en este tiempo de cuarentena, para que no salgan de su casa. Ahora vamos con los detalles. En nuestro boceto teníamos estas letras. Yo aquí tengo estas letras y las voy a forrar con foamy para que se mire bien nuestro banderín, que tenga dimensión. Tienen que hacerlo, si están demasiado pequeños, hacerlo con supervisión de adultos o de sus líderes también. El emblema, yo hice este dibujo para que me sirviera para sacar estos moldes, así que ustedes pueden hacerlo, ¿verdad?, para que el emblema les quede bonito.